Bueno, en la continuidad periodística decíamos que teníamos un invitado especial. Señor Intendente, ¿cómo le va, Pablito? ¿Cómo le va? Los amigos. Muy buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy grande, bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a arrancar con lo que lo sorprendía a él. ¿Tenemos paro de transporte a partir de 0 horas? Sí, tenemos un paro de transporte en todo el interior de la Argentina. Entiendo yo que tiene que ver con una situación que ahora queda más clara, que es se ha renovado y reforzado la asistencia sobre el AMBA y no se ha aplicado ninguna medida sobre el interior, y entonces hoy la propia UTA en todas sus seccionales del interior ha definido un paro por tiempo indeterminado. Mañana vamos a entrar ¿Por tiempo indeterminado? Sí, por tiempo indeterminado. Mañana vamos a iniciar conversaciones, estamos en contacto, la verdad que nosotros teníamos previsto un esquema que tiene que ver con los sueldos y aguinaldos, pero bueno, el día viernes también va a haber una audiencia en Buenos Aires. Nos sorprendió porque todo esto tiene que ver con una reunión que hubo hoy con el Ministro de Transporte de la Nación, y el resultado de esa reunión termina siendo un paro a nivel nacional, pero no a nivel del AMBA. Vamos a ver cómo... Bueno, eso ahí lo que se tira el dato el dirigente de acá de Rosario, que en el AMBA se está tirando 9.000 millones de pesos, es una fortuna. Es lo que hemos dicho siempre. O sea, por eso no Pero importa cuántos pasajeros se suban. Eso sucedió muy claramente con el anterior mandato de Cristina. No se acomodó con el mandato de Macri y ahora se refuerza porque además hay una situación de emergencia en donde no quieren parar esos colectivos que no pueden ir llenos, entonces tienen que habilitarlos con más guita. Eso no quiere decir que no sea injusto lo que sucede. El conjunto del interior recibe 1.500 millones. Ah, bueno. Entonces, No, quiero decirlo también, no lo recibí antes, fue una medida que tomó este gobierno, también vale reconocerlo, pero fue prepandemia. Pospandemia de refuerzo, pará. como además se está restringiendo ahora lo que nos pasa acá, nosotros estamos transportando el 25, el 26% de los pasajeros, con lo cual la recaudación es el 25%. Eso en el AMBA, como se refuerza el subsidio, no tiene impacto, en el interior tiene un impacto Ahora, decisivo. A ver, Pablo, pero digamos las cosas como son. Acá no se venía esa plata porque también Lichi decidió en su momento, en este acuerdo con Macri, que el tema del subsidio de transporte lo manejaba la provincia con el aumento de esa plata adicional que le dieron. Es decir, fue un arreglo. Es por eso relativo, no la provincia sigue aportando una parte, pero... Sí, pero te digo, pero en ese momento se cayó el tema del apoyo directo a las empresas. No, nunca hubo, en el gobierno Macri nunca hubo apoyo directo de nación. Sí, pero hubo Fue de provincias. Pero ahorita que se transfirió de ese acuerdo que se hizo, que le daban a la provincia para que venga el subsidio. No, nosotros tenemos una ley, que es la ley de, digamos, que basaba en el impuesto a los combustibles, un reparto a partir del SISTAU de un sistema. De ahí tenía que venir. Eso se modificó en detrimento de las provincias. Luego el gobierno cuando asume restablece un esquema de subsidio, la famosa resolución 1420, prepandemia. O sea, la pandemia, el transporte en el interior necesita para su financiamiento, o depende de la recaudación, en alrededor del 55% del sistema. Esa recaudación pasó de 100 a 20, 25. Esa diferencia, te digo, acumulada en los meses, es imposible de sostener. Habíamos resuelto y revuelto la tarea para poder acomodarlo a partir de la condición de carácter no remunerativo del 88% de los salarios que la propia UTA planteó. Pero lo que luego vemos acá es que hay un incremento en esa desigualdad que entiendo yo es lo que tomó la medida. Le aclaro que me sorprendió, he hablado por supuesto con Sergio Pero, vamos a tratar de reunirnos en el día de mañana, pero evidentemente este es un paro de carácter nacional muy abarcador del conjunto del interior de la República. Esa es para mí esa es la diferencia. Vuelvo al eje con el que arranqué con usted. Acá hay dos países, claramente, en la televisión, en los medios, y esta vez, lamentablemente, también en la desgracia, porque los contagios están allá. Pero claramente hay dos países y este país no existe. No, y aparte, el tema puntual, que creo que tiene que ver con el aguinaldo más que todo. Que Nación dijo, No, con el sueldo, sí, no pagaron el sueldo. No, pero tampoco el aguinaldo. Sí, nosotros estamos a 1 de julio. O sea que, en definitiva, el sueldo debería pagarse el día 5. La situación de Rosario, claro, otros lugares del país es distinto. Hay algunas cuestiones de viáticos que en otros lugares, porque en cada lugar del país hay algún condimento. Y sí el aguinaldo, pero digo, también estamos en 1 de julio. Obviamente lo que pasa es que la perspectiva hacia adelante es que no se va a poder afrontar, y creo que eso es lo que motiva la medida. En estas condiciones y sin refuerzo vamos a ir a un momento en el que no se puedan afrontar salarios y aguinaldos. Creo que eso es lo que ha motivado el paro a nivel nacional.
Ahora hay otro punto. Estamos hablando de plata. Estamos hablando del 1 de julio, segundo semestre. Hay otro problema que es cíclico en la ciudad de Rosario, que es salud. Dejemos pandemia fuera. Salud. En los últimos 6 años, antes un poco menos, pero en los últimos 4, con seguridad. Llegado el mes de julio, si no venía dinero de la provincia, la municipalidad no podía hacer frente a los costos salariales y de hecho al mantenimiento de los insumos. No podía. Y lo que se llamaba alta complejidad, que fue lo primero con lo que se mintió para pedirle esa plata a la provincia, era la que resolvía el tema. Puesta en situación de pandemia, esto debe ser peor. La pregunta en concreto, si hay 8.000, para decir un número mentiroso, si hay 8.000 empleados municipales y 4.000 son de salud, tenemos eso, más la pandemia, más los insumos. Hola. Nosotros estamos en este momento, Raúl, obviamente con la articulación del convenio de salud, con una actualización que debe darse y discutiendo a la vez a partir de una propuesta de una reformulación del convenio y de la forma de calcular. Hasta el momento hemos tenido el cumplimiento del convenio a valores del 2018, el reajuste que debió hacerse de abril es lo que está en discusión y estamos viendo también cómo darle una nueva forma al convenio. Pero no, digamos, obviamente además de eso está la cuestión del fondo COVID que esperamos también recibir, hemos recibido también un apoyo del Ministerio del Interior de la Nación. Nosotros hemos hecho un plan en el municipio de ordenamiento también de las cuentas que nos viene permitiendo cumplir con nuestras obligaciones y bueno, y también refinanciando otras deudas. Hoy con provincia una de las discusiones que tenemos es el refinanciamiento de unos adelantos de coparticipación que se dieron sobre el final del año pasado y que evidentemente si no deberían afrontarse desde este semestre y es lo que estamos en la discusión con provincia en este momento. Estamos hablando, se le adelantó a la señora Mónica Fein, cuando hay esos adelantos el compromiso del 31 de diciembre se devuelve. Hay que cancelarlo, eso no se devolvió. Entonces, bueno, pero la pregunta sigue siendo la misma. Se recauda menos y salud es uno de los ejes en los que, por la cantidad de empleados, la municipalidad es uno de los ejes en los cuales tiene que estar atendiendo. Sí, nosotros también hemos reducido gastos, hemos hecho un programa de austeridad muy intensivo, es lo que nos ha permitido funcionar, porque bueno, obviamente esa es una situación en la cual recaudamos menos y a la vez tenemos que invertir más en salud, desarrollo, la asistencia alimentaria. Entonces hemos hecho un programa muy fuerte de priorización del gasto, que bueno, esperamos después luego recuperar una instancia de normalidad, fundamentalmente a la hora de poder desarrollar más obra, que es lo que evidentemente no estamos pudiendo hacer. A ver, Pablo, ¿qué significa los aportes del COVID para la municipalidad? ¿Cuánta plata le creen? No, hasta el momento nosotros, el fondo COVID es un fondo de 3.000 millones para los municipios, se han hecho una primera entrega de 300 millones, a Rosario le significaron 65 millones. ¿Y eso es poco, es mucho? ¿Qué es? Bueno, con respecto a lo que necesitamos es poco, pero bueno, es un aporte. Obviamente esperamos que se continúe. También la provincia ha ido tomando su endeudamiento con un criterio muy ajustado, digamos, y bueno, entiendo que ahora sí ha habido entiendo que esta semana debería llegar, tal cual dice la ley de emergencia, un porcentaje de los recursos que provincia tomó a partir de Nación. Es lo que estamos así, esperando ansiosamente esta semana. Hay otro tema que tengo que hacer la introducción larga, porque yo me encontré con eso, yo no lo sabía. La semana pasada empecé a hacer una broma con el guiso de Central, porque llevan un guiso de 200 pesos, vendieron todos los tickets. Y ahí me enteré que Central, Newell, los otros clubes en menor medida, según las posibilidades, tienen una suerte de rancho de comida todos los días, en un número variable según lo que juntan, pero imposible de achicar según las necesidades. Que creo que tiene una relación con algo de lo que estaba orgullosa la compañera Smook y el resto de los concejales, que es una especie de, no es cocina central, sino un banco de alimentos, una cosa que no sé hasta qué punto, y ahí va la pregunta, la Intendencia ausculta, mira, dirige, acompaña. Nosotros, Raúl, tenemos un acuerdo que hicimos desde el primer momento. Provincia, municipio, Banco de Alimentos de Rosario, Universidad Nacional de Rosario. El Banco de Alimentos además ha recogido donaciones de la Bolsa de Comercio, de distintas entidades. El banco es una entidad que
recoge alimentos y los repartía. ¿Qué hicimos? Unificamos toda la base de Para no organizaciones superponer. sociales que dan comedor. Claro. Tenemos 1.680 organizaciones. Epa. Unificamos allí los aportes públicos, porque el banco a veces puede comprar mejor que Claro, es lo que decía la Cruz Roja, compra- más vale denme plata que yo puedo... mejor que lo que hacer. compra el Estado. Y eso nos ha permitido 2 entregas semanales a cada organización desde que esto empezó. Es más del triple de la asistencia alimentaria habitual. Y lo hemos hecho unificadamente, es decir, todos los aportes se canalizan a través de allí. Es una experiencia realmente... Sí. ¿Y Para por qué no tomar hacia fanfarronean de adelante, lo planteamos, la verdad que lo planteamos mucho, a veces la salud cobra el rol principal. Bueno, lo que pasa es que también hay una especie, una misma mirada en Pero las además tres. quiero agregarte algo, la universidad pone voluntario que todos los días, Sí. y algunas cooperativas que aportamos al municipio, todos los días hacen la clasificación, la organización del bolsón, el ordenamiento de los alimentos, en muchos casos cuando viene a Fasón, el embolsamiento, el fraccionamiento. Es una tarea, la verdad, Raúl, Carlos, de lo mejor que hemos encontrado esas son las en cosas esta que pandemia. las ¿no? pandemias Y realmente es un ejemplo único en el país sí, al nivel que lo hemos hecho. y Yo he estas- visto campañas en Buenos Aires que hacen una tarea muy importante, similar, pero que es una vez. Esto nosotros lo hemos sostenido desde el primer día Qué y bárbaro. estamos planteando la continuidad. Pero eso también habla que a veces las pandemias, estas situaciones críticas de la sociedad te muestra la solidaridad que tiene el pueblo. El Banco de Alimentos venía como creciendo, y con esto se consolidó. Le hemos agregado una tarea porque el Banco de Alimentos no compraba, ¿no? Claro. Recibía donaciones y distribuía, pero nos ha dado una mano muy grande en este marco. Yo estuve el día lunes ahí porque recibimos, por ejemplo, una donación de 1,5 millones de pesos casi en mercadería de la Cámara de Comercio China, de los supermercados chinos que donaron al Banco de Alimentos y que obviamente nos permitió toda una ronda entera de esas 1.680 organizaciones, esa sola donación. La verdad que, y obviamente seguimos intensificando tanto los aportes públicos como las donaciones. Ahora, hoy lo escuchaba esta mañana por la radio nuestra, por Cadena O, a Franco Bartolacci contando lo que pasó. ¿Qué pasó Sí. con el incendio? ¿Fue intencional o no? Sí, la hipótesis obviamente se está investigando, lo planteó el rector, y también el ministro de Seguridad, y se está investigando, es que el inicio es intencional. Las Puede ser motivaciones... ¿Quién puede ser tan HDP de un lugar tan Se vienen sensible? dando en la zona alguna situación de conflictividad, Sí. con 2 o 3 hechos muy violentos en los últimos días, ¿no? Bueno, Vamos a ver ahí cómo la investigación avanza. Esa es otra de las cosas que me olvidé de anotar acá. Hay un gradiente de violencia en la sociedad, en algunos casos intrafamiliar, porque 100 días de encierro provocaron un mayor número, digamos, por residuo, Sí. ¿no? Pero hay un gradiente de violencia en la sociedad que van a tener que empezar a manejar los que hacen la gestión pública. De algún modo van a tener que hacer otro tipo de contención diferente a la que tenían pensada, porque lo que hizo el 20 de marzo es fabricarles a los que tienen la gestión pública como tarea un problema diferente, que es, estamos en pandemia. Aquello que teníamos planificado, aquellos funcionarios que teníamos elegidos para una cosa, a lo mejor para esto no sirven, porque es una emergencia que además no tiene final. Y el gran problema que tenemos hoy es la incertidumbre, ¿no? Claro. Mucha gente me dice, bueno, ¿hasta cuándo? No sabemos. Hable con Emanuel Cano, el principio de incertidumbre. No sabemos, tal cual. Pero bueno, obviamente sí valorar que tanto en la provincia como en Rosario venimos afrontándola con un nivel de evolución de la cuestión sanitaria muy valioso, digamos, ¿no? Que nos permite además un nivel de movimiento. Eso a veces discutimos con los sectores, porque bueno, siempre hay algún planteo de más, pero obviamente tenemos un nivel de funcionamiento muy diferente a lo que vemos en otras regiones. A veces hay que hacer ajustes, es lo que hacemos cada 14 días, en este caso en relación a las reuniones familiares, pero porque fue donde se dieron los casos de contagio que más nos preocuparon. Pero la verdad que la incertidumbre y el día a día es total. Alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo venimos? Hoy, bien. Claro. Claro. ¿Y cuál es la proyección? No hay proyección. ¿Y el secreto, el secreto qué fue? El hecho de haber articulado bien provincia, ciudad, gremio, el trabajo territorial, para que todo el mundo empiece a entender cómo era esto, porque, es decir, Santa Fe es una isla, comparado al resto de algunas provincias que
realmente tan complicada? Son muchas cosas, ¿no? La asistencia no es menor, porque los niveles de movilización, para garantizar menores niveles de movilización al inicio, había que tener un esquema de asistencia muy fuerte. Voy a ser cruel, lo interrumpo, voy a ser cruel, porque está preguntando muy fino. La pandemia en el primer mundo va de un modo, en el segundo mundo más o menos, en el tercer mundo va de otro modo. Todo lo que está pasando en aquel país, que es el de la General Paz, incide hacia adentro, tiene un relato muy directo con ese tercer mundo y de cómo se mueve. Eso no quiere decir, por eso la crueldad, que acá no haya, como le dicen ahora, barrios populares, villas de emergencia, y que en Santa Fe tampoco se desconozca. Existen en una proporción. Es un porcentaje, si hay 1 millón de habitantes de Rosario, hay 200.000 que viven muy mal. Si hay 600.000 en Santa Fe, hay 120.000 que viven muy mal. Bueno, a lo que voy es, la pregunta que él hace, la amplifico. Esa gente que vive muy mal, aún esa gente está bien con este tema. A ver, son muchas acciones, ¿no? Los cambios de la forma de organizar el gobierno, pero la clave es la velocidad con la cual uno, frente al caso, actúa en el aislamiento del contacto estrecho. Y eso tiene mucho que ver con la territorialidad del sistema de atención primaria de salud. Esa presencia del sistema de atención primaria, más en nuestro caso, los 33 centros de convivencia barrial abiertos, la capilaridad que nos permite, porque hemos tenido brote de contagio comunitario, incluso en barrios populares. Sí. ¿Por qué se contienen? ¿O por qué hasta acá? Porque esto es día a día, se pudieron contener. Por un lado, por las medidas duras de restricción a la circulación. Por otro lado, porque siempre hemos llegado a aislar el brote antes que el brote se expanda, claro, de modo porque que nadie no tenga dice, control. Debe ser cerca de 200 personas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que es lo que le estamos explicando a la gente. Antes, cuando teníamos un caso, normalmente aislábamos 10 a 12 contactos, porque el nivel de restricción de circulación era chiquito, claro. Hoy tenemos un solo brote activo en la ciudad, 158 personas aisladas. Bueno, pero también eso se lo expresamos a los sectores que por ahí dicen, bueno, necesitamos 1 hora más. Miren, lo que antes a nosotros nos implicaba 10, hoy nos implica 10 a 15 veces más. Ahí viene la trazabilidad. Entonces, esa trazabilidad, ¿qué es lo que... Y si no, vamos a tener que retroceder de fase. Entonces, la verdad, ese es un rasgo distintivo. También es verdad que como cuando uno logra de algún modo controlarlo, los casos vienen de a poco, uno también le es más fácil hacer esa trazabilidad. Pero voy a dar el ejemplo importante, pasó en Venado, en Carreras, en otros lugares, o en Villa Ocampo, o en el mismo Ceres, se ha sido efectivo, pasó en Rosario también, nosotros tuvimos 98 casos. O sea, al inicio de la pandemia, Santa Fe tenía alrededor del 8 o 9% de los casos nacionales y Rosario el 4 o 5%. Hoy hay 65.000, creo, casos en el país y nosotros no tenemos ni por cerca ese porcentaje. Entonces sí, ha habido un buen trabajo y la coordinación. Y tenemos, si me preguntás ahora, creo que hay que intensificar los testeos, salir a buscar más, que es lo que se está haciendo y todavía hay que hacerlo más. Pero están las dosis, porque acá el tema es plata después. Sí. ¿Están las dosis? Sí, están las pruebas. Ese es un poco el objetivo que estamos teniendo junto con provincia. Los mercados, los lugares de transporte, la gente pluriempleo que trabaja en varios lugares, que es tratar de que no nos sorprenda un brote que nos agarre más tarde, digamos, ¿no? Y bueno, y obviamente el control de que las personas no entren de otros lugares, pero sobre todo que quienes de la provincia viajan, cuando vuelvan, no hagan la vida normal, no vayan a una reunión familiar ni a un bar, guarden esos 14 días. Bueno, ahí, por ejemplo, el gobierno provincial salió a hacer de esto de poner 24 puestos para controlar. Y uno que tiene gente que transita, no están tan confiables. Están muy vulnerables o están muy, digamos, muy light los controles. Hay que ajustar, Carlos, pero también quiero decir lo siguiente. Estamos en una fase en que la responsabilidad individual es fundamental. No, eso es lógico. Yo no puedo poner un agente municipal ni mandar un policía a cada casa de familia a ver cómo hace una reunión. A ver si hay 10, si se cumple la distancia. Y a ver, el que desobedezca esto, no sé, porque hay pavos que organizan, un pavo que organiza una fiesta con un DJ para que bailen y se van a contagiar y van a terminar contagiando a la gente que más quiere, van a matar a un abuelo. Y bueno, o van a enfermar a un hijo chiquito. Pero Pablo, entonces también en esto yo quiero decirle, porque uno acepta las responsabilidades, pero también hay que hablar con claridad con la sociedad.
Acá no estamos cuidando de un virus, no desobedeciendo una medida estatal. Estamos tratando de que la gente no se contagie. Claro. Y la verdad, también lo quiero decir, en los casos que hemos visto han contagiado a sus hijos, Sí. a sus madres. Entonces, Bueno, paremos también con esta idea de que acá el problema es si me hacen el control o no. Una persona que viaja no tiene que salir. claro. Y no tiene que salir. Pero Pablo, a ver, el tema de las reuniones familiares, había que inscribir, había que decir, yo voy a estar Sí. con tanta gente en tal lado. ¿Cuánta gente se inscribía? Nadie. En el inicio muchas. El problema fue que después cambió el decreto nacional y el decreto estableció la libertad de circulación. Entonces muchas medidas que nosotros habíamos tomado, por ejemplo, limitar a 500 metros los paseos o obligar a registrar esos movimientos, perdieron sentido porque al haber libertad de circulación dentro del departamento, se perdió. Entonces lo que estamos tratando de hacer ahora, volver a los fines de semana, volver a garantizar trazabilidad de esas reuniones, pero sobre todo, porque digo, tiene que ver con lo que vamos a hacer hacia adelante, porque esto dura, ¿eh? Estamos viendo en otros lugares. No, hay rebrote. No hay una Hay- vacuna inminente. ¿Qué es lo que vamos a tener que acostumbrarnos? A cumplir sí o sí con las 4 o 5 medidas que evitan los contagios. Distanciamiento, usar Tapaboca. el barbijo y tapaboca o mantener la distancia, no compartir el mate, no compartir una botella. Ayer veía un caso en otro lugar del país donde se dio un partido de fútbol. Es complicado con contagio. Tomar una cerveza compartiéndola. Se contagiaron todos menos el que no tomó cerveza. Y Bueno, claro. sobre este un punto. Yo sostengo que es una, AMBA, claramente es muy difícil que una calle divida los problemas de Rodríguez Larreta y de Kicillof. Es imposible, solo a título teórico, pero en la práctica no. Y en tiempo normal hay 1,5 millones de personas que entra y sale. Acá, en menor proporción, eso era ella era y es con Villa Gobernador Galvez y con San Lorenzo. Yo siempre cuento, quien me vende a mí las medialunas los sábados en una panadería del centro vive en San Lorenzo. Y me decía, ¿por qué no arreglan el boleto interurbano? Me sale una fortuna venir a tener acá. Y ahora no viene directamente. Pregunta, eso que allá fue un hecho duro, pero que fue una de las bases del contagio, el ir y volver. Acá no se da, o ahora que se abrió el comercio se da. ¿Cómo es el tránsito Villa Gobernador Galvez? Y esa zona, y San Lorenzo, y esta zona hacia Que Región Rosario. afortunadamente nosotros tenemos una evolución pareja de toda la provincia y la región. Entonces eso alivia mucho porque, por ejemplo, el comercio mayorista empieza a registrar la ventaja de que a lo mejor el que antes compraba en Buenos Aires ahora viene y compra en Rosario. Eso sí. También es cierto que todo el anillo, aún de las provincias vecinas que tenemos cerca, también está en una situación parecida a la nuestra. San Nicolás, Pergamino, el borde de Córdoba, Marcos Juárez, son lugares donde la evolución es parecida a la que tenemos acá. Entonces eso nos ha permitido ir normalizando. Ahora, a lo que hemos planteado ahora, obviamente que esta es la etapa más difícil, es donde han aumentado los casos en otra región, es donde la temperatura cambia y empieza a darse con otras combinaciones propias en invierno, en la etapa, los próximos 15, 20 días, en la que más alerta queremos estar. Hay un par de cuestiones fuera de la... Usted si quiere seguir con la pandemia, siga. Hay un par de cuestiones que no son pandémicas. Uno de ellos es esa locura de pagar o no pagar esa pantalla deportiva, la pantalla gigante que habían armado en el Museo del Deporte, en el Batallón 121. En el Museo del Deporte, sí. Sí. Hay una pantalla dando vuelta ahí que se pagaba, no se pagaba, no sé en qué estado está. Pero eso es la provincia, sí, es eso es provincial. provincial. Bueno, No es le estoy municipal. preguntando qué relación tiene él. Nada. Y la otra es obra pública, Sí. porque uno de los ejes es obra pública. Creo que está en cero en este momento, algo que venía inercialmente, pero... Nosotros estamos, Raúl, ahora en un proceso también primero de negociación con Nación de un programa llamado el Programa Argentina ACE, que seguramente impactará en Rosario y Santa Fe. La provincia también ha empezado un mecanismo de consolidación de deuda mediante un bono. Nosotros estamos un poco en la misma circunstancia, más algunas cuestiones que hicimos con una renegociación de un crédito con el Banco Municipal. Y empezamos a reactivar. Se reactivó 27 de febrero. Vamos a tratar de trabajar sobre todo en las continuidad de obras en barrios populares, porque también esto demostró que el hábitat y el mejoramiento del hábitat también es decisivo frente a una pandemia y esperamos, si la situación se sigue dando con un nivel de apertura y uno puede ir recuperando recaudación, empezar a reactivar obra pública, porque ¿Ha habido ocupación de territorio?
¿Ha habido Ha ocupación? habido muchos intentos, ninguno consolidado, muchos intentos. Tuvimos 2 o 3 semanas de prácticamente un intento diario, pero luego fueron resueltos, digamos, ¿no? No, en ese sentido se ha sostenido. Y ahora se han retomado algunas obras en Ciudad Universitaria y eso va a empezar a tener un impacto, como también tiene impacto la reactivación también de la construcción privada, ¿no? Ese tema, Banco Municipal, el grado de autonomía que tiene hace que uno pueda hablar del banco y de la intendencia de modo separado. Pero ahí hay un teléfono directo permanente. ¿Cómo funciona eso? Bueno, estamos ¿Es la que va a agarpar con el descubierto al 5 a los colectiveros o no? Estamos en pleno proceso de renovación del directorio. Raúl, en la Argentina una de las cosas que en algún momento habrá que discutir es que los bancos públicos tienen limitado el financiamiento del sector público. ¿Cómo? ¿Sí? O le puede prestar a usted, Estamos todos locos. le puede prestar a usted y no a la No, pero es municipalidad. verdad. Estamos todos locos. Hay mucha restricción, al banco puede prestar a su propio Estado. Pero en algunas otras cuestiones sí, por supuesto, en lo que tenga que ver con algunas cuestiones sobre empresas privadas, sí, es un instrumento facilitador y queremos darle un rol. Y no a él. Es una locura. Para eso son los bancos que te pueden Bueno, ayudar. es parte de un Sí, debate sobre las entidades financieras que por algo en casi 40 años más Sí, pero a ver, perdón. Pero cuando, yo me acuerdo años antes, no ahora que tiene el fondo de las judiciales, cuando faltaba plata, el que tenía que poner era la municipalidad. Bueno, porque es el accionista, pero bueno, no pasa solo acá, ¿eh? Sí. En general es algo de nuestra ley de entidades financieras y algunas cuestiones que habrá que mirar. Pero sí, nosotros pensamos apalancar y vamos a esa idea, ¿no? En un banco que pueda también capturar parte del ahorro fuerte también del sector privado de la región a la hora de generar un desarrollo, digamos, ese es el perfil que queremos darle al banco también. Bueno, la razón en su momento de no unirse la tarjeta con la tarjeta SUBE, la tarjeta, era que siguiese manejándose por el banco y con la información que tiene. Y también, Raúl, porque ahora también se está discutiendo, nosotros no tendríamos problemas en unificarnos con la SUBE si nos reconocieran los atributos sociales que la SUBE da. Porque Claro. el tema es que Claro, la sube para allá, anda bien, acá no. necesitamos eso también. Claro, exactamente. Bueno, yo no sé, al final estoy encontrando en usted, compañero Pablo, uno tan loco como yo sosteniendo que este es un país muy unitario. Sí, y además lo digo, también uno también entiende que como se está comportando la cuestión de la pandemia, eso va a tender a agravarse, porque como el núcleo del problema se está planteando en el AMBA, y bueno, claramente vamos a vivir un tiempo donde todo el foco, entonces pasa con muchas cuestiones, ¿no? Vamos a después ver cómo eso se revierte, porque uno obviamente también entiende que es importante poner el foco en donde tenemos el problema sanitario más grave. Lo que pasa es que ya venimos de una discusión difícil y Ahora, siempre el temor es que esto se agrave, a claramente. ver, yo quiero hacer, una de las críticas que hacemos, por lo menos lo hago yo, es que Buenos Aires está enamorado de la pandemia, en la parte política digo, pero no estamos pensando cómo vamos a salir de la pandemia, sobre todo en lo económico. Y esta es la crítica que hago yo al gobierno nacional. Ahora, acá en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, ¿se está pensando cómo salimos de esto después para reactivar todo? Nosotros estamos en un plan de reconstrucción, pero quiero también decir, Carlos, venimos a decirte hoy prácticamente 2 meses que reactivamos el comercio, minorista y mayorista. Hace 16 días la gastronomía. Hace un mes o un poquito, casi un mes, la construcción privada. Estamos reactivando. Hace un mes y medio toda la industria de la ciudad. La ciudad hoy está funcionando al 80%, 75%. Hemos habilitado los shopping, hemos habilitado... Quiero decir, el primer paso, ¿cuál es? Y en esto quiero ser claro. ¿Por qué se pudo hacer todo esto? Porque controlamos la cuestión sanitaria. Porque ahí, permitime decirte, no compro el debate que se da a nivel político. Un debate teórico que no está en función de gobierno. No hay un solo país en el cual priorizar lo económico en detrimento del sanitario haya servido ni en lo sanitario ni en lo económico. Brasil está viviendo una crisis económica fenomenal con 60.000 muertos. Estados Unidos, 125.000. 120.000 muertos y una proyección, la caída del Producto Bruto estadounidense, fenomenal. Yo ahí creo que uno no puede no priorizar lo sanitario, porque si no prioriza lo sanitario no puede. Ahora después, claro,
Cuando lo sanitario te permite reactivar, es lo que estamos haciendo, y hay que animarse a reactivar. Y nosotros eso lo hemos hecho desde el primer momento, en Rosario y en toda la provincia. Y nos pone en una situación diferente para lo que viene, sin duda, sin duda. ¿Eso quiere decir que no vamos a tener problemas económicos? No, la macro va a influir, pero no es lo mismo abrir que cerrar. Y sí, déjame decirte esto, no tengo duda de que también es difícil pensar la pospandemia mientras la estamos viviendo. Yo te diría, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Día a día controlarla para que pueda seguir abriendo todo lo que está abierto y en todo caso en algún momento abrir más. Ese es el primer paso de la reconstrucción. Y luego sí pensar, porque esto va a cambiar todo. Transporte es un ejemplo, ¿no? Nunca más va a ser el que teníamos el 18 de marzo. Nunca más. La forma de vivir y de moverse en las ciudades, yo no hablo solo del transporte, lo cercano vale más que antes. Sí. Lo menos masivo vale más que lo masivo. La seguridad de conocer al lugar donde voy vale más que la incertidumbre de no conocerlo. Entonces, lo que hay que pensar en esa reconstrucción es tratar de ir un pasito adelante en esos cambios sociales, que creo yo es el gran desafío que tenemos quienes tenemos que pensar el gobierno. Te planteo otro menú, sobre esto mismo, pero otro menú. En la región Rosario, desde el 83 para acá, ha habido una relación de la ciudad con sus dirigentes que permitió Usandizaga, después los diferentes socialismos y ahora tu caso. Yo diría que el 2020, que es este año, está planteando que los de 50, que tienen 30 años más de evolución, según las tablas, resuelvan el siglo XXI. Y los referentes del siglo XX, el último de ellos, Wiener, desapareció. No tienen papá, ustedes. Lo que aparece es sin ese tipo de padre. Puede ser ejemplo, pero no tiene el papá vivo atrás que te haga chachas en la cola o que te palmee el hombro. En el peronismo está sucediendo otro tanto. Alberto Ángel Fernández del Porteño, digamos que es el último que estaba crecido antes del 83. Los que vienen no estaban crecidos cuando arrancó la democracia. En este siglo XXI, ¿qué cosas te están haciendo falta de instrucción atrás? ¿Qué soldados, qué gente al costado? ¿Quiénes son tus pares? Primero, Raúl, es obviamente, como decís vos, ¿no? Siempre es mejor cuando tuviera una red, en mi caso. Digamos, extraño. No, daría no sé, además de obviamente poder charlar con mi vieja, daría muy bien porque voy a llegar media hora con Alfonsín o con Hermes y decirle, che, mirá, pasó esto, ¿cómo lo ves, no? ¿Cómo la encaro? Entonces eso se extraña, por supuesto. Yo creo que también se tiene que empezar a notar en la política argentina que hay una generación que tuvo el privilegio, como no de hacer toda nuestra vida política en democracia. Sí, eso es cierto. Se nota por eso señalé que el último pre-83 es Alberto Se nos Ángel. nota poco todavía, no a nosotros, sino al impacto en el sistema político del país. El sistema político del país reproduce una cosa de grieta, antinomia, fractura vieja, que atrasa, que no resuelve nada, ¿no? Tomen el tema que quieran, ¿no? Lo podemos ver desde discutir agrietadamente las medidas sanitarias de la pandemia a discutir. Creo que empieza a surgir, al asumir muchos responsabilidades de gobierno, una lógica de colaboración distinta. Mira, alguien me decía, yo soy un periodista de Buenos Aires, porque recibimos un aporte de $1 millón del ministro del Interior, Guado de Pedro. Y yo, independientemente de que no pertenezco al mismo espacio, fui diputado con el ministro Guado de Pedro, tengo una relación muy cercana al diputado Clery, no tengo una situación, ahora pensamos diferente, a usted se lo ve muy cerca, bueno, es que ese es el razonamiento, Pavo, no, eso debe ser normal. El ministro del Interior, con el intendente de una ciudad de 1 millón de habitantes, haciendo un aporte y coordinando con un vínculo. Bueno, eso es lo que hay que romper, hay que animarse a eso. ¿Cuál es el problema? Es cambiar toda una cultura de un país que en general resolvió los conflictos de otro modo. Ojalá se empiece a notar, la verdad digo, ojalá se empiece a notar esa oportunidad, porque no es una cuestión de edad, es una cuestión de que el gobernador Perotti o el mismo Miguel Lifchitz también han vivido con otra edad toda su experiencia política prácticamente en la vida democrática. Bueno, se empieza a notar.
si no lo podemos mostrar ahora, estamos frente a algo inédito, que supera cualquier proyección, que no nos deja pensar. Dice, no, pero ustedes los políticos dicen que falta mucho para el 2021, pero en realidad no falta nada. Para mí falta mucho para mañana. Y no te exagero. Claro que mañana tenés un desafío. ¿Cómo Porque yo mañana hasta las 7 de la tarde, que reciba el parte donde me diga si hay caso, cuánto y cómo, pero respiro poquito. Pero aparte te digo, tenés que responderle a la gente que te va a pedir el transporte. ¿Sí? Todos los días es tenés así. una cosa nueva. Entonces, yo creo que ojalá eso empiece a impactar, porque tiene que tener un impacto político electoral transversal. Ojalá se dé a partir de ahora. Hay un par de preguntas que en este momento son retóricas, pero en las anteriores administraciones había una especie de, tengo de esto el íntimo convencimiento, no puedo probarlo, una especie de pacto entre un capanga de los vendedores ambulantes y una venta ambulante que era en muchos casos negra o escondida. En Pasaje Araya paraba una chata, en calle Santa Fe frente al Banco Provincial paraba otra chata, y de ahí se entraban a vender cosas que, bueno, esta pandemia tapó. ¿Cómo volvemos de eso? Empieza a volver eso. Yo veo creo que vamos a tener que mirar una situación social complicada. Hemos podido hasta ahora ordenar un trabajo de la venta ambulante. Las ferias populares, las hemos reabierto con un esquema de hacerlas funcionar todas el mismo día, los días sábados, entonces no hay circulación entre barrios, con un trabajo fuerte de acuerdo con la feria, con un trabajo también en relación a de dónde reciben la mercadería y cómo, claro, porque eso implicaba un tránsito con la ciudad. Son muchas cosas y hay que estar arriba de cada una en una situación que tenemos que entender va a tener una gravedad en lo económico y social probablemente incluso mayor a la del 2002. Ahora, cuando se dio lo del 2002, hubo un marco de acuerdo importante, hubo un diálogo argentino, hubo un acuerdo. Hay que construir rápido. Y la mesa de diálogo. Hay que construir rápido eso. Y respondo ahí lo de la reconstrucción. Ese es un título, hay que reconstruir rápido eso, porque ¿cómo vamos a salir si no? Y yo creo que a veces estamos como anestesiados, ¿viste? Hay una buena figura, o sea, a vos te operan, vos mientras estás anestesiado no te duele. Cuando te dan anestesia te duele. Estamos ahí, ¿eh? Sí. En el momento que hay que salir de la anestesia y sentir el dolor. Bueno, hay que organizarse para eso. ¿Había presupuesto para obra pública antes de la pandemia? ¿O era todo default? No, tenemos una situación económica muy complicada. Estamos tratando de ordenar eso. Ordenarlo ¿Te olvidás lo que dijo en el Consejo cuando asumió? Pero además son números, después fue ratificado por una propia auditoría que encargó Mónica también, digamos. Es sobre todo una necesidad de reordenar los endeudamientos para que la progresión del tiempo de ese financiamiento permita lo que recaudar. A eso se le sumó un mes y medio de 40% de caída. Bueno, achitiza, amigo, no hay otro. Bueno, yo quiero tomar, a ver, porque el tema, la pregunta que le tiró hoy, Bigote, con el tema de la política, decía, estamos hablando de política, digo, yo falta mucho, decía, y vos también decís, falta mucho porque mañana mi prioridad está a ver cómo resuelvo el tema de la pandemia, de las cosas cotidianas. Pero igual, quiero darle dos minutos que nos quedan para definir algo que uno ve desde afuera, y esto me lo va a tener que responder con sinceridad. Es sincero. Sí, pero bueno, pero hay cosas que a veces uno, en este tipo de puede preguntas... ser más diplomático, dice usted. Claro, este tipo de preguntas trata de decirse, no. Pero se ha notado, por lo menos en la política provincial, que hoy Pablo Hacking es un actor importante en todos los sectores. Es decir, no pasa nada en la legislatura si no se pregunta qué piensa Pablo Hacking. Cosa que antes, no sé si el intendente de Rosario tenía ese tipo de injerencia como tiene hoy entre los diputados, entre los senadores. Hoy el intendente de Rosario pasó a tener un protagonismo provincial en las decisiones, se consulta, se pregunta. ¿Es así o estoy viendo algo equivocado? No, también, yo valoro mucho haber hecho la experiencia también provincial, porque eso también tiene que ver, ¿no? El haber vivido la experiencia valoré mucho la legislatura, porque uno también desde Rosario aprende una lógica del funcionamiento del poder en la provincia que es difícil de razonar solo. No, que acá Rosario no la entiende. Es difícil hacer solo desde acá. Como de otro lugar es difícil entender a Rosario. Si querés, o sea, esa es una ventaja. Conozco los actores, la forma de funcionamiento. Bueno, yo también tengo una decisión de hacer valer, ¿no? Digamos, esta es la ciudad más importante de la provincia y nosotros tenemos que también salir de la idea de una fractura en el funcionamiento
tiene que ver con algo que Raúl siempre insiste mucho, que es articular la región, una región también muy plural, porque tenemos intendentes de todos los colores. de todos los partidos, y bueno, y cómo eso hacerlo valer también a nivel provincial y que se entienda. ¿Vale la opinión política? Sí. Yo también tengo claro cómo se dio la situación de poder ganar la intendencia y cómo hacer valer también eso, y obviamente lo hacemos, y a veces eso genera discusión, Ahora, debate, es una etapa nueva. Una pregunta. ¿Jatón es un socio estratégico en esta jugada? Trabajo muy cerca con Emilio porque estamos los dos frente a lo mismo. ¿Qué ven el abecedario tan cerca? Además, pero no, sí, es imposible no tener un día. Hoy tenemos los dos el problema del transporte, mañana tenemos los dos el problema del financiamiento de los sueldos. Sí, trabajamos cerca. La pregunta de él me avivó de otra cosa, que no la había advertido en cuanto a tu existencia como intendente. El periodo de Usandizaga se correspondía con gobernaciones que no eran del signo del intendente. Los 12 años de socialismo, 3%, 12 años de socialismo, el intendente era el mismo signo que el gobernador y tenía que decir sí jefe. Ahora vuelve a que el intendente no tiene que decir sí jefe. No tiene nada. Por eso tiene la provincia, la nación. No, está bien, pero me refiero a que el protagonismo es, acá estoy yo gané, este es el territorio que represento, tengo que gestionar. Ayúdame sí o no. No te hago caso o no te hago caso porque soy mi jefe. Esa es la diferencia también. Sí. Y también se nota si fracasás. Sí, y también hay una lección de la pandemia que espero que dure. Si no coordinamos, chocamos todos juntos, ¿no? Por ahora viene bien el teléfono con Santa Fe. Sí, yo lo he dicho. Además, yo lo conozco hace muchos años, en términos personales, y eso también ayuda. Y por otro lado, esto te obliga a tener un contacto casi diario. En una agenda de temas que te puedo asegurar es lo más insólita que se pueden imaginar, porque a veces es la reflexión sobre un caso, ¿no? ¿Le pedís más policía? Sí, el tema de seguridad yo creo que, además, Raúl, la complicación social, sí, a mí me preocupa la posibilidad de un agravamiento, ¿no? Entonces creo que... Ya tuvimos algunos focos de violencia en últimos días. Creo que eso hay que mirarlo todavía con un grado de exigencia mayor. No, sí, hay una cosa... Pero déjame dejar la pregunta para titular. Pero el Ministerio de Seguridad está dando respuesta a lo que necesita Rosario. No quiero alimentar porque además lo conozco hace mucho al ministro y creo que nosotros necesitamos reforzar la seguridad, pero no es un tema también de un planteo en relación. Tenemos mesa de trabajo cotidiana con el ministerio. Te voy a dar un ejemplo. Hoy tuvimos una mesa de trabajo a partir de lo sucedido ayer en la ciudad universitaria frente a un hecho. Y se hace y se trabaja en común. Hay problemas estructurales de la policía que claramente necesitamos resolver rápido. Lo planteo yo, lo plantea creo que el propio ministro, lo plantea el propio gobernador y lo necesitamos. Porque creo que el problema de a medida que fuimos renormalizando las actividades, también lamentablemente han crecido los niveles de violencia y también los niveles de inseguridad. Y no tengo duda que va a ser uno de los grandes desafíos. Yo no me corro del tema, tengo claro cuál es mi rol. Reclamo, porque tengo que reclamar, pero también sé que nosotros tenemos que estar sentados en la mesa tratando de que estemos un pasito adelante en ese tema también. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto grande. Bueno.